Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. Y el día de hoy tenemos una historia realmente de fortaleza. Yo les voy a presentar a una amiga, Sandra. Ella nació en medio de una guerra, en total incertidumbre, en medio de una familia muy humilde y con creencias muy limitantes. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias Erika, gracias por este espacio, gracias por tomarme en cuenta el día de hoy para contar mi historia. Genial, sí, por supuesto. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Y tú tienes una historia de mucha resiliencia, pero antes quiero que me cuentes, ¿a qué te refieres con esto de las creencias limitantes? ¿Qué creencias limitantes tenías? Sí, bueno, como te comenté, vengo de una familia muy grande, soy la décima de 10 hermanos. Y de una familia muy, muy humilde, ¿no? Eh, Tal vez el carecer de del estudio, del conocimiento, mis padres nos educaban como en ese momento ellos creían, ¿no? Y ellos nos decían que para evitar los conflictos era mejor callar, ¿no? Era mejor eh, decir nada, aun cuando estuvieras en alguna situación en donde tú tenías que levantar tu voz, pero, esa fue la manera en la que ellos creían que era la mejor, manera, ¿no?, de lidiar con los problemas, callar. Ujú. Cuando me hablas de problemas, ¿de qué problemas hablabas? Yo sé de que tú vienes de El Salvador y venías de una época en la que había mucho conflicto interno, una guerra civil, ¿verdad? Entonces, claro, bajo este contexto, lo mejor era callar, Correcto, ¿no? exactamente. Ellos, vivían amenazados todo el tiempo, de hecho, creo que hasta a mi mamá le tocaba que, cocinarles a ellos, a los de A la los guerrilleros. guerra civil, sí. Entonces, tenías que hacerlo calladamente, no podías decir nada, no podías levantar tu voz porque temías por tu vida, ¿no? En ese momento. Entonces, creo que eso fue lo que ellos, asimilaban como mejor no decir nada, ¿no? Callarlo, evitarlo, evitar problemas. Yo, al ser la más pequeña de todos mis hermanos, mis hermanas mayores, tenían a veces que encargarse de mí. Y a la edad de los 8 años, mis padres deciden mudarse de ese lugar remoto donde había yo nacido, donde había crecido, a las afueras de una ciudad, de la ciudad más cercana de ese pueblito. Todas mis hermanas mayores ya habían dejado el hogar de mis padres para tratar de ayudar a mis padres económicamente, y solo quedaban mis 2 hermanos menores y yo. Al ser la única niña en el hogar de mis padres, tenía que ayudar a mi mamá con las labores del hogar. Entonces, mi mamá tenía que mandarme a mí al molino, y yo tenía que cruzar un lugar solitario, muy, muy solitario, en donde los vecinos decían que en ese lugar atacaban a las mujeres, ¿no? Y yo, siendo una niña tan pequeña de alrededor de 9, 10 años, el pasar por ese lugar a mí me ocasionaba un terror horrible. Estaba hipervigilante, tratando de sobrevivir, ¿no? Y esperando el ataque de alguien, ¿no? De las personas que según se escondían en este lugar, ¿no? Porque era un lugar muy solitario. Y, a mí me aterraba el hecho de pasar por este lugar, ¿no? Gracias a Dios nunca llegó a ocurrirme nada, pero en ese momento yo sentí como que esa desprotección, me sentía vulnerable, ¿no? A cualquier ataque. Claro, porque además las personas del lugar decían de que ahí violaban a las mujeres, ¿no? De hecho, nunca te pasó nada, ¿no? Pero el miedo se generó ahí porque alguien hizo un comentario de que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Bien, pero esto te lleva luego ya a tus 17 años a emigrar y te vas a otro país, ¿no? Buscando un nuevo futuro con una hermana que además no conocías, ¿no? Una hermana mayor que prácticamente no conocías porque ella se había ido cuando estabas muy pequeña y no la llegaste a conocer. Cuéntanos cómo fue esta etapa. Sí, a la edad de los 17 años, yo decido emigrar a Estados Unidos, ¿no? Y llego a vivir con una de mis hermanas mayores.
la cual yo tenía muy pocas memorias de ella, prácticamente era una persona desconocida. Me enfrenté a muchos retos, llegué a una ciudad muy grande, como es la ciudad de Nueva York, con una diversidad de culturas, idiomas, ¿no? Y era como empezar de nuevo, dejar aquel lugar seguro, el hogar de mis padres, donde yo ya me había adaptado a estar, y empezar de nuevo, ¿no? Como creí que crecimos en esa creencia, mis hermanas y yo, ellas también tenían esa creencia y me decían: "No, es mejor no decir nada, es mejor callar, ¿no? Es, evitar problemas", ¿no? Y yo decía: "¿Pero por qué?", ¿no? A veces hay que alzar tu voz cuando sientes que hay alguna injusticia, ¿no? Y es mejor decirlo y no guardarlo. Pero esa creencia fue, limitante para todos, porque fue inculcada a todos, ¿no? Pero fui yo la que decidí, ¿no? Cortar con ese ciclo y decir: "Bueno, yo quiero aprender algo nuevo, algo diferente, algo Yo quiero, no de lo que me han enseñado". yo quiero aprender a levantar mi voz, tal vez, ¿no? O a encontrar la energía dentro de mí. Cuéntanos cómo es que encuentras esa energía dentro de ti, porque tú además eres una atleta, ¿verdad? Has participado en el Maratón de Nueva York varios años, ¿verdad? A ver, cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí. Sí, yo empecé a correr, de hecho, en la pandemia. Había una cierta tristeza en mí, ¿no? Algo que decía yo, pero, yo no me siento bien así, estoy triste, y yo veía que el correr me motivaba, me hacía sentir feliz, me daba esa energía, me quitaba esa tristeza, ¿no? Y empecé a hacerlo, empecé a correr poco y de repente empecé a correr medios maratones, de repente me empecé a inscribir en carreras en la ciudad de Nueva York, yo vivo en la ciudad de Nueva York, y me entró esa pasión, ¿no? De querer, ¿no? Hacer este deporte, porque era algo que sentía que me hacía vivir, que me hacía sentir diferente. Y es ahí donde encontré esa fuerza, ¿no? Que yo tenía dentro de mí, pero que no era capaz de comprenderla, porque mi mente siempre me limitaba, siempre era como: "Es que no vas a ser capaz", ¿no? Y a pesar de que tú en ese momento todavía no conocías a Enrique y tampoco sabías sus técnicas, tú te desafiabas constantemente, te diste cuenta de eso, ¿verdad? Correcto. Yo sin saber todavía de Enrique, ni en las técnicas de Enrique, yo empezaba a sentir, a veces pasaba por insomnio, ¿no? Una noche o algo así, y yo me iba a correr, y esa era la manera de enfrentar. Le decía, cuando yo corría, yo empezaba a pedirle, digo: "Okey, ahora hazme sentir ese miedo que siento durante las noches, dame más ahora". Hazme sentir eso. Yo me sentía con una fuerza, con una era una energía que fluía a través de mi cuerpo, me sentía tan poderosa, me sentía fuerte, ¿no? Pero sin saberlo, peleaba como con los ojos cerrados, ¿no? Peleando, y no sabía con quién, ¿no? Pero lo enfrentaba, y eso me hacía sentir fuerte, sabía que yo podía. ¿Cómo pasas de esto, ¿no? Ese momento en el que tú estás enfrentando tus miedos, a través también del deporte te ayudaba a enfrentar, a fortalecerte, a convertirte en facilitadora de la terapia de shock emotivo? ¿Por qué tomas esta decisión? Bueno, llego a tomar esta decisión porque en el 2022 tenemos que mudarnos, y es ahí donde me volví a conectar con esas memorias del pasado, de donde yo había sentido que volver a empezar de nuevo era algo difícil y duro para mí. Entonces, mi esposo tiene que salir en el 2023, ¿no? A su país de origen, y es ahí donde yo me veo otra vez sola, vulnerable, pero ahora no solo por mí, sino por mis hijas. Ujú. Y es ahí donde empezó mi ansiedad. Empecé a sentir esa ansiedad infernal que se siente tan horrible, y, regresa mi esposo a las 2 semanas después, y es ahí cuando se detonó completamente todo. Dejé de dormir, empecé a sufrir insomnio, empecé a pensar que estaba perdiendo el control de mí. Creí que me estaba volviendo loca, incluso llegué a pensar tantas cosas negativas que pensaba que incluso me habían hecho brujería, ¿no? Sí, y definitivamente estos son pensamientos que vienen por tu crianza, ¿verdad? Porque me contaste además que cuando estabas pequeña
y veían así personas que tenían un trastorno mental, la gente decía, ese se volvió loco o esa se volvió loca, ¿no? Y tú pensabas, ya estoy loca, igual que el loquito que conocí allá donde vivía antes, ¿no? Correcto, correcto. Esa era mi creencia, esa era, mi imagen. Yo decía: "No, sí, ahora sí yo perdí el control, ahora sí estoy como esa persona", que decían que estaba loca, y yo no recuerdo haberla visto, pero yo imaginé que yo ya estaba así. Y eso me motivó a mí entonces ahora a buscar la ayuda. En una ocasión en la que ya estaba, no sé, ya creo que ya estaba rindiéndome, porque yo, a pesar de que sufrí por mucho tiempo de insomnio, yo no dejaba de hacer las cosas normalmente, trabajaba, corría, todavía tenía mi vida, digamos, entre comillas, normal. Esa es una característica muy marcada de las personas que tienen ansiedad, ¿no? Que fingen muy bien. No parece que estuvieran mal, se ven normales hasta que estallan, ¿no? Correcto. Eso yo creí. Bueno, yo según había vivido una vida normal y creí que todo eso que pasaba era algo normal, parte de la vida. No lo identificaba como una ansiedad, ni mucho ¿Y cómo, menos. y cómo te enteras de que lo que tienes es ansiedad? ¿Te diagnosticaron en algún momento o cómo te enteras? No, yo empecé a buscar como ayuda, fui al médico, me dijeron que, en realidad ni siquiera me dijeron que tenía, solamente me dieron unas pastillas, me dijeron: "Toma estas pastillas, esto te va a ayudar a dormir". Y yo dije: "No, yo no quiero depender de unas pastillas para poder dormir, como yo lo he hecho siempre, lo he hecho normalmente, ¿no? Yo no quiero depender de un medicamento", ¿no? Y de repente, viendo los, videos, en mi Facebook, me aparece un video de un doctor que hablaba sobre medicamentos naturales para dormir, y decía: "Dale clic a este enlace", le doy clic a ese enlace, y ese enlace me lleva a YouTube, y en ese, enlace veo que hay un canal que dice: "La ansiedad me tiene miedo". Yo digo: "¿Qué es eso?", ¿no? Y le doy clic a este video y escucho a este señor que hablaba con una rudeza, pero con un conocimiento que impactaba, y dije: "Guau". Y empiezo a escuchar ese video, ¿no? Y ese video era como que me describía, y es ahí donde entendí, ese fue el clic que yo tuve para entender qué es lo que yo estaba viviendo, qué es lo que yo estaba pasando, ¿no? No soy solamente yo la que está pasando por esto, hay muchas otras personas que pasan por esto. Y este señor sabe muy bien de lo que está hablando. Ujú. Porque además me contaste de que precisamente por las condiciones humildes que tenías cuando estabas pequeña, incluso cuando llegaste a Estados Unidos, no habías terminado aún tu colegio, ¿no? Eh, Fue una motivación para ti aprender y entender cómo funcionaba el cuerpo y cómo funcionaba la mente, ¿verdad? Y Correcto. fue precisamente esto lo que tú aprendiste con el curso, ¿no? Cómo funciona la mente, cómo funciona tu cuerpo, y así entender qué era lo que te pasaba y cómo podías lidiar con él. Porque una cosa también es aplicar la técnica y otra cosa es entender, ¿no? Lo que me decías tú, pensamiento, emoción y consecuencia, ¿verdad? Así es, A así ver, es. explícanos un poquito de eso para que la gente pueda entender cómo es que se genera esa ansiedad que en realidad es una consecuencia de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Así es. Creo que la ansiedad en mí era la ansiedad, de la corteza, que es la ansiedad generalizada, y se crea a través de los pensamientos negativos, repetitivos, ¿no? Si tu pensamiento es negativo, la emoción va a ser emoción de miedo que te va a llevar a huir, ¿no? A no querer sentir, a no querer afrontar lo que estás sintiendo. Entonces, yo creo que si identificamos ese patrón de aprendizaje que tenemos también desde el pensamiento, podemos, eliminar esa ansiedad de la corteza, ¿no? Porque, se crea a través de los pensamientos negativos. En ese sentido, tener un pensamiento positivo también cambia tu emoción y tiene otra consecuencia, ¿verdad? Y eso es algo que tú utilizaste cuando cuando hacías tu deporte, ¿cierto? Así es. Am, Siempre era como que retaba mi pensamiento. Si mi pensamiento me decía que no, yo lo retaba y le decía: "Yo sí puedo".
yo Muy sí lo bien. voy a hacer. Era como que mi pensamiento era muy limitante, me decía: "No vas a poder, no eres capaz". Yo le decía: "Te lo voy a demostrar, yo sí puedo". Y el secreto está en dar el paso, aún en la incertidumbre, porque solo en la acción se revela la verdadera capacidad. Y eso fue lo que yo entendí. Eh, el ir a pesar de que se sienta feo, a pesar de que sientas que te vas a morir, a pesar de que sea lo más horrible, ¿no? Si tú atraviesas ese infierno y te das cuenta que no moriste, es ahí donde te fortaleces. Ahí donde encuentras que eres capaz de todo, que ya nada te puede limitar. Muy bien, genial. Qué lindo, Sandra. Qué lindo mensaje que le estás dejando a todos. Yo creo que una persona que tiene esa disciplina como tú, ¿no? Para continuar con lo que le gusta, para continuar con el trabajo, para continuar con una familia y todo lo demás, y encima de todo eso, aprender para sanar, pues es admirable, ¿no? Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. ¿Te gustaría decirle algo más de repente a la gente que te está escuchando? Claro que sí. Quiero que sepan que no quiero que ustedes vean sus batallas como lo más horrible, ¿no? Porque esas batallas horribles que ustedes creen que es su condena, es lo que está preparando el terreno, el camino que los va a llevar a ustedes a su verdadero propósito. Yo entendí que Dios me llevó a tocar fondo para después de ahí levantarme con fortaleza y poder ayudar a los demás. Y de la mano de Dios uno se siente más fortalecido todavía, ¿verdad, Sandra? Así es. Siempre tener la fe, siempre tener esa creencia en Dios, que Él está contigo en todo momento y que Él no te pone estas batallas porque tú eres débil, sino porque tú eres fuerte. Exactamente, y para que demuestres tu fortaleza. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias a ti, Erika, por este espacio y gracias a todos los que se conectan para ver estas entrevistas que son de verdad reales. Aquí no hay trucos de magia, no, no, aquí son historias reales de nosotros que hemos vivido y cada historia es diferente, ¿no? Cada historia tiene un mensaje con el que te puedes conectar. Exacto. Y solamente con perseverancia vas a lograr, ¿verdad? No es magia, no es una pastillita y todo está listo, no. Tienes que ser perseverante. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Y para los que quieran ver a Sandra, Sandra está en el área de Nueva York, también es facilitadora y atiende consultas de manera virtual, ¿verdad, Sandra? Así estamos en Nueva York. Voy a dejar sus datos al final del video para que puedan contactarse con ella si es que te has sentido tocado con esta historia que nos ha traído, esa historia tan bonita que nos ha traído Sandra, esa historia de resiliencia. Muchas gracias y como siempre les digo, amigos, adiós.